gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Estamos contentos de poder estar aquí. Estoy contento de verlos, conocerlos. Mi nombre es Denis Ruano. Tengo, para escribirme un poquito y presentarme, tengo 4 trabajos, ¿verdad? Y como parte de eso, soy dentista de profesión, ¿verdad? Eh, Soy parte de una agencia misionera. Soy misionero también en Guatemala. Soy pastor y director de una misión pequeña en Guatemala, y soy director de una organización que se llama Global Action, que yo dirijo la parte de Centroamérica y México, y lo que hacemos es entrenamiento bíblico gratuito para pastores y líderes, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y mi quinto trabajo, que no lo hago mucho ya, es el ser músico, ¿verdad? Me encanta. La verdad es que a veces digo yo, ya estoy viejo como para estar pensando en hacer música. Y casualmente veo videos de otros más viejos que yo y digo, no, hombre, si todavía tengo yo un poquito de chance para hacerlo. Yo quiero compartir con ustedes hoy algo breve. Yo pienso que mi esposa debe estar diciendo, ya va a volver a hablar de su testimonio, ¿verdad? Porque como ella siempre me acompaña, siempre va conmigo, entonces yo creo que ella ya lo ha escuchado muchas veces, pero yo quiero que leamos 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, y vamos a leer únicamente del verso 1 al 9. Voy a tratar ¿a qué horas, hasta qué horas tengo? Para sacar de aquí. ¿Están todos listos? 1 Corintios capítulo 1. Y quiero que tengamos estos 9 versículos de lectura. Yo los voy a leer en voz alta y ustedes medítenlo ahí en su corazón. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra y pedimos, oh Señor, que tú seas quien hable, Señor, que yo pueda, Padre, expresar lo que tu palabra enteramente enseña y expresa, Padre. Y te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta mañana, Padre. Yo bendigo tu nombre y quiero agradecer por la vida de cada uno de los que están aquí en esta mañana, oh Señor. Habla a nuestro corazón a través de tu palabra, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente, cuando estudiamos la iglesia de Corinto, vemos nosotros una iglesia en un lugar de mucha riqueza, pero también en un lugar de mucho pecado, de mucha contaminación. Corinto era un puerto, era una ciudad importante, de mucho dinero, pero había un problema en Corinto, y era que básicamente la razón por la cual Pablo escribe esta primera carta era porque había recibido una comitiva de la iglesia de Corinto expresándole algunos de los problemas que ellos estaban atravesando. Pablo estaba en Éfeso cuando escribe esta carta, y la iglesia estaba compuesta por gentiles, por judíos, por griegos. Y a pesar que la iglesia, según leemos nosotros, tenía muchos dones espirituales y tenía una buena enseñanza como fortaleza, eh, había algo que la debilitaba, y era la falta de amor.
poco de orgullo, división. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, y eso formaba contiendas. Habían algunos problemas de inmoralidad, ¿verdad? Y algunos de los líderes estaban más interesados en las riquezas, en hacer dinero, eh, que puramente en seguir al Señor. Y el primer punto que Pablo utiliza, el primer llamado que Pablo hace en esta primera de Corintios es un llamado a ser santos. Yo creo que en medio de este mundo es bien difícil, ¿verdad? Muchas veces vemos nosotros cómo este mundo es gobernado por cosas que antes eran impensables, ¿sí o no? Antes eran impensables y que hoy están al alcance de todos. Dígame usted cuando usted era niño y veía los supersónicos, ¿se recuerda los Jetsons? Y usted decía, ¿cómo se van a ver en una videollamada? ¿Y ahora qué hace usted? ¿Verdad? Hace, hace videollamadas. Ahora, ¿cómo van a preparar la comida? Claro, era un poco más exagerada porque era una cápsula, pero el microondas no está muy lejos, ¿verdad? De hacer lo que ellos hacían. Y hoy en un mundo en el que el Señor nos llama a ser santos, mira lo que Jesucristo mismo dijo en Mateo capítulo 15 y verso 8 con respecto al pueblo de Israel. Estaba citando al profeta Isaías diciendo: este pueblo con los labios me honra, pero con su corazón está muy lejos de mí. ¿Cuál es la diferencia de ser un cristiano en realidad? ¿Cuál es la diferencia? Es que honramos al Señor no solo de labios, sino absolutamente con todo lo que somos. ¿Ya? Yo les decía, muchos nos quejamos de la corrupción. En Guatemala hay corrupción en todo. Pero fíjense que un día yo fui a la agencia a la SAT, que es la Superintendencia de Asuntos Tributarios, y fui a arreglar un problema con un vehículo. Y saqué mi número, hice una cola afuera y saqué mi número, y yo había apartado, pues me queda enfrente donde está la clínica, del edificio donde está la clínica. Yo había apartado 2 horas, mi tiempo de almuerzo había apurado un poquito. Dije, voy a estar 2 horas allí en lo que hago ese trámite, ojalá me dé tiempo. De repente pasó una persona allí, y yo vi, esa es una niña que creció en la iglesia, ya no va, pero es una niña que creció en la iglesia. La vi, de repente ella voltea a ver y dice: Denis, ¿qué haces aquí? Ah, pues algo. No, 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 venite para adentro. Y me entró con el jefe, y lo que me iba a tomar 2 horas me tomó 5 minutos. Y yo salí feliz y dije, no, hombre, y sí. Cuando vi a la gente haciendo cola afuera, dije, yo también soy un corrupto. ¿Por qué no le dije, no, sabes qué? Tengo mi número, voy a esperar mi turno. No te preocupes, no, porque era más fácil aceptar un regalo, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces así somos todos, nos quejamos, pero son pequeños cambios los que reflejan a un verdadero hijo de Dios. Y de alguna manera, en vez de estar contento, regreso a la clínica y la asistente me dice: ay, qué rápido vino, ¿ah? Y yo, en vez de decirle así, es que lo hice en tiempo récord, no me sentí orgulloso, ¿verdad? De ese evento. Cuando honramos al Señor, no debe ser de labios, debe ser de corazón y debe ser con nuestras actitudes. Por eso Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 29 y verso 13 habla de la hipocresía de Israel. Nosotros hemos sido llamados a ser santos, pero muchas veces cometemos el pecado que cometió Israel. Dice: porque este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Entonces, este llamado que el Señor nos hace a ser santos, este llamado que el Señor nos hace a vivir una vida recta delante de Él, era lo que Pablo estaba procurando con esta iglesia en Corinto. La santidad, si usted quiere describirla en su significado más básico, no es una separación en sí, sino es ser consagrado a Dios. Significa que es buscar ser como Dios. Eso es la santidad.
imitar al Señor, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 2 dice que no hay santo como el Señor, ¿verdad? No hay nadie como, en realidad no hay nadie como Él. Pero Hebreos capítulo 12 y verso 14 nos dice seguir la paz. ¿Y qué dice? Y la santidad, sin la cual ¿qué? Nada. Señor. Entonces, este primer punto del apóstol Pablo eh, hacia el verso 9 les hace un llamado a ser santos. Les hace un llamado a buscar esa santidad. Y cuando nosotros seguimos leyendo, a partir del verso 10, les hace también un llamado a la unidad. ¿Está dividido Cristo? No, es lo mismo. Pero nosotros como iglesia muchas veces somos un poco egoístas, ¿verdad? No, es que esta es mi iglesia. Y ¿sabe? Yo a veces veo allá en Guatemala las iglesias. eh, Nosotros, parte de nuestro ministerio es, hacemos jornadas dentales. Entonces el Señor primero nos dio equipo portátil que armábamos en las escuelas, en los lugares de poco acceso, y siempre teníamos problemas con la electricidad, sacar electricidad directa para que todos los equipos funcionaran. Pero hoy el Señor nos proveyó un bus. Y tenemos un bus que tiene 4 unidades operatorias. El bus tiene generadores, tiene aires acondicionados y donde logramos parquear el bus ahí trabajamos. Entonces, hemos descubierto una manera de hacer evangelismo y de usar nuestros dones y habilidades para servir al Señor. Y yo les puedo decir, antes para mí las jornadas eran demasiado agotadoras, cansado de ver pacientes y pacientes. Ahora ni siquiera me dejan trabajar, ¿verdad? Ya no tengo una unidad asignada, el equipo, esta nueva generación de dentistas me dicen, no, usted quédese ahí, usted descanse, usted solo si tenemos alguna complicación, usted nos ayuda. Entonces tenemos la oportunidad también de compartir con las personas a Cristo, poder platicar con las comunidades, ver sus necesidades, ver cómo podemos nosotros ayudar no únicamente con sus necesidades físicas. Yo creo que todos tienen necesidad en algún momento de algún dentista, ¿verdad? Yo mismo hace unos 2 años pasé unos días miserables con unos dolores en unas molares superiores hasta que me hicieron unos root canals, unos tratamientos de conductos radiculares y unas restauraciones. Puede estar completamente bien. Entonces pude experimentar en carne propia, ¿verdad? Esas molestias y ese dolor, y eso es algo terrible, pero qué mejor que cuando nosotros traemos ese alivio a las necesidades dentales de nuestra gente, podemos también traer una vida, traer la vida eterna hacia ellos, ¿verdad? Y presentarles al Señor. Entonces, todos hemos sido enriquecidos con dones espirituales, carismas. Todos tenemos esos dones obrando en nuestra vida, pero también debemos de ser irreprensibles y debemos de ser santos. Yo crecí como hijo de pastor. Mi papá era pastor, al igual que, pues, que el papá de Tony, ¿verdad? Y sabe usted que todo el tiempo, cuando iba creciendo, cada vez deseaba menos el ministerio. A mí me daba vergüenza decir en la escuela que mi papá era pastor, ¿verdad? Porque siempre me molestaba. Entonces, de repente, yo ya me cambiaron de escuela, yo estaba en una escuela nueva y dije, "Ay, aquí nadie me conoce, nadie me va a molestar". De repente me encuentro un ingrato ahí que me conocía. ¿Qué onda? Dice, el papá, este es pastor, muchacho. Era, era difícil para mí. ¿Qué pasaba? Fíjese cómo son los chicos. En aquel tiempo en Guatemala eran muy preciados los tenis Nike altos de cuero en los años 80, ¿verdad? Todos querían tener unos Nike así. Y de repente yo tenía unos Nike así y decían, ¡ay! Están ofrendando bien en la iglesia, ¿verdad? Ese tipo de cosas y todas las cosas, digamos, que viví hace un tiempo. Somos una nueva generación dentro de la iglesia, estamos de pastores ahora. Y uno de los pastores que está con nosotros, su mamá era bien mala conmigo, me jalaba las orejas, ¿verdad? Entonces yo le dije,
Un día platicando, estábamos hablando y yo le conté a él que su mamá me jalaba las orejas bien duro porque nosotros vivíamos en la casa pastoral y yo entraba cuando ella estaba limpiando la iglesia, yo entraba en mi bicicleta, tenía 4 años, pues, yo entraba en mi bicicleta y me sacaba de la oreja, ¿va? Entonces, todas esas situaciones me iban alejando en mi pensamiento. Yo dije, voy a graduar de dentista, voy a ser un exitoso dentista, voy a diezmar, ofrendar a la iglesia, pero se acabó. Pero miren, hoy en día el 70% de mi actividad es en ministerio y el 30% únicamente es en lo secular. Entonces, ¿quién tenía el plan? Era Dios. Y entonces, cada uno de ustedes tiene carismas, tiene dones, ha sido enriquecido con esos carismas, con esos regalos del Señor. Y entendemos que ese es el siguiente punto que el apóstol Pablo le habla a la iglesia. Si nosotros vivimos en santidad y hemos sido enriquecidos con esos dones espirituales, debemos ser irreprensibles, pero también debemos funcionar como un cuerpo. ¿Cómo funciona su cuerpo? Bueno, a veces uno tiene malfunciones en el cuerpo, es obviamente, ¿verdad? Pero normalmente, ¿qué? ¿Cómo funciona? Imagínese que su puño estuviera molesto con su cara y quisiera pegarle todos los días. ¿Qué pasaría? ¿Usted sufriría en carne propia ese dolor? Y entonces cuando nosotros dentro del cuerpo de Cristo tomamos acciones hacia los demás, malas actitudes hacia los demás, nos estamos lastimando a nosotros mismos. 1 Corintios capítulo 12 y verso 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Mire lo que puso los ministerios que puso el Señor. Puso primeramente apóstoles, que fueron los que pusieron el fundamento en la iglesia primitiva. Profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice, son todos apóstoles, son todos profetas. Imagínense que todos fuéramos lo mismo. Imagínense que usted solo fuera un brazo, que no tuviera orejas, ojos, cabeza, usted solo fuera un brazo. Mire, nació un brazo. ¿Cómo podría desarrollarse? ¿Cómo podría caminar, funcionar, comunicarse? Sería imposible. Pues esa analogía trabaja muchas veces en nosotros. Como cristiano, yo no necesito a nadie. ¿Ya? Yo estoy bien como estoy. Yo soy autosuficiente, soy autosostenible. La Biblia dice que somos parte de un cuerpo. Algunos tienen como cara de oreja, ¿verdad? No sé, o de diferentes partes. Todo lo oyen. Pero el problema son los que tienen la función de lengua, ¿verdad? Eso sí, está complicado. Y cuando usted lee 1 Corintios capítulo 12 desde el verso 27 y termina, está hablando de todos esos dones y carismas, de esos regalos de Dios que nosotros tenemos. Pero cuando llega al capítulo 13 y verso 1, dice que sin amor ninguna de esas cosas vale. Y eso lleva al apóstol Pablo a partir del verso 10 a hablar del tercer tema. No solo hemos sido llamados a ser santos, no solo entender que hemos sido enriquecidos con esos dones espirituales y debemos ser irreprensibles, sino que cuando llega al verso 10 de 1 Corintios, el encabezado dice, está dividido Cristo. Y les dice en el verso 10, os ruego hermanos en el nombre del Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo criterio. Yo a veces le digo a los hermanos de la iglesia, ¿cuánto de aquí no se habla? Pero somos una iglesia, póngale así,
el número que tenemos en la iglesia, tal vez somos como entre unos 180 a 190 personas. Si llegaran todos, pues no llegan todos todas las veces. Y hay algunos que no se hablan. ¿Se imagina usted si en su cuerpo su brazo izquierdo hiciera huelga y no se hablara con sus piernas, con su otro brazo? ¿Qué sucedería? Dígame usted si cuando una parte de su cuerpo se duele, una uña que se encarne, ¿qué pasa? Ya no podemos ni caminar, ¿verdad? Un esguince en el tobillo, una rotura en un menisco, ya no puede ni caminar. Y por eso es que la iglesia no avanza, por eso es que la iglesia de Cristo no avanza, porque aún tenemos nosotros divisiones, problemas. Aún yo creo que tengo la razón absoluta. Y eso genera tensión y eso genera problemas. Entonces, Efesios capítulo 4 y verso 3, siempre el apóstol Pablo en la iglesia en Éfeso les dice: estén solícitos o esfuércense en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz. En la traducción al lenguaje actual, ese mismo Efesios 4:3 dice: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el espíritu les dio. Vivan en paz. Vivan en paz. Amen a su hermano. Yo les decía a nuestra iglesia, a nuestra congregación, no podemos avanzar porque esas discusiones, esos problemas, esas diferencias que no nos llevan a nada, no nos dejan muchas veces avanzar. Y mire a la iglesia de Romanos, Pablo en el capítulo 16 de Romanos y verso 17, mire, les dice: fíjense en los que causan divisiones y tropiezos y apártense de ellos. Muchas veces nosotros vemos gente problemática y no se esperaría que la viéramos dentro de la iglesia. Pero como al fin y al cabo la iglesia es un conjunto de personas que somos todos, en realidad somos pecadores, ¿no? Que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, pero estamos trabajando en pro de la perfección. Y en base a eso tenemos que avanzar. ¿Es fácil amar a todos? No, todos son esa moneda de oro, ¿verdad? Las actitudes, yo tengo una característica, y es que yo no sé si pues, de qué países hay aquí representados, pero yo sí les puedo decir que en Guatemala la gente acostumbra mucho a hacer caras, ¿verdad? Y eh, en una forma más guatemalteca de decir, la gente no dice: este me hizo caras y no me estaba haciendo jetas, dicen, ¿verdad? Ahora, yo tengo la particularidad que no entiendo las caras, ¿verdad? Entonces yo nunca estoy esperando que alguien me haga caras, y si alguien me hace una mala cara, yo a veces podría pensar que les pica la nariz o no sé, ¿ya? Pero muchas personas tienen ese tipo de actitudes en lo más mínimo, una mala mirada, un mal comentario, los que causan divisiones y los hacen tropezar en contra de la doctrina que les he enseñado, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la doctrina? La unidad de Cristo, el perdón, el amor, el poner a funcionar esos carismas y esas habilidades espirituales que el Señor les ha dado para el engrandecimiento de su obra. Entonces dice: apártense de ellos, porque esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y dice que con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Con suaves lisonjas, dice que la lisonja es como una alabanza, una adulación. Ay, qué bonito tiene usted, pero mire, usted sí es hermosa, mire. Pero mire, le quiero contar, fíjese
fíjese que aquella hermana que está allá, a ella no le hable, ¿verdad? Entonces usted dice, sí, no le voy a hablar porque ella no me dice que yo soy bonita y esta hermana sí reconoce mi belleza. Entonces sí, esta hermana me cae mejor. Un adulador de esa clase lo que hace es buscar dividir. Ahora, si la unidad es del Espíritu y la unidad es de Cristo, ¿de quién será la división? ¿Verdad? Definitivamente. Entonces, hay una historia, así corto se los voy a contar, del hijo de David, Absalón. Se rebeló en contra de su papá y quería tomar el lugar de su papá. Y Absalón se puso en las afueras de la ciudad cuando las personas venían a hablar con el rey, a que el rey les arreglara sus asuntos. Pero el rey no tenía tiempo, eran tantas personas. Y Absalón se ponía a la puerta y decía, ay, ¿quién? Si yo fuera el rey, yo te atendería. Si yo fuera el rey, yo haría caso. Sí, ¿cuál es tu petición? Y se la contamos. Tenés toda la razón, les decía Absalón. Y a través de ese engaño, a través de poder hipócritamente hacerles creer a las personas que él estaba interesado en ellos, logró usurpar por un tiempo el trono de David. Pero al final, cuando usted lee la historia, usted se da cuenta que el Señor honró a David y que a Absalón le fue. Y eso nos lleva al cuarto punto. Primero, vamos a ser santos. Vamos a usar nuestros dones y talentos en amor. Vamos a buscar la unidad del Espíritu, no la división. Porque usted y yo, dice 1 Corintios capítulo 1, lo que leímos, solo que en el verso 25, dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. 1 Corintios 1:25. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces dice que Dios no escogió a poderosos, Dios no escogió a nobles. El verso 27 dice que de lo necio del mundo, todos nosotros, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Escogió lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda decir, ah, qué bueno soy yo. Usted y Dios somos lo necio, usted y yo somos lo débil, usted y yo somos lo vil y lo menospreciado del mundo, pero en las manos de Dios somos efectivos. Entonces, como iglesia, necesitamos entender que no somos nosotros, es la gracia de Dios obrando en nosotros. La Biblia menciona, el mismo apóstol Pablo menciona en 2 Corintios que él tenía un aguijón en su carne, un problema físico, no sé, hay muchos que han tratado de decir que era una enfermedad, pero en realidad la Biblia no lo describe, solo lo describe como un aguijón. Y muchas veces el apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor, quita esto de mí. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, bueno, me voy a gloriar entonces en mi debilidad, para que en esa debilidad pueda reinar el poder de Cristo. Por eso en Romanos capítulo 12 y verso 3 dice que usted y yo no debemos de tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Hace años yo me encontré a un amigo ahí frente a la iglesia que había asistido de chavito a la iglesia y de repente yo iba en ese tiempo,
yo tenía la clínica dental en la iglesia, a la par, a la par de la iglesia, y yo iba bajándome del carro hacia la clínica y de repente paró una moto con un tipo vestido de negro y con casco y se bajó rápido. Y dije, ay, ya me asaltó. Eso es lo que yo pensé. Ya me asaltó. Y cuando se quita el casco, yo tenía la mano empuñada. Y me dice, Denis, soy Ariel, ¿no te recuerdas de mí? Ariel, qué bueno. Pensé que me iban a asaltar. Yo le digo, mire, ¿cómo estás? Mira, tengo años de estar en una iglesia. ¿Y cómo te va? Le digo, mira, no es por nada, pero, mano, yo me quedo sin palabras, no te puedo explicar lo talentoso que soy. Y lo humilde también, pensé yo, ¿verdad? Mira, vos, todo el mundo se admira de mí. Todos quieren ser mis amigos en la iglesia. El pastor siempre me pone ejemplo y le dice a los hermanos, sean como Ariel. Yo dije, no, este de humildad no tiene nada, ¿va? La Biblia dice, no tengamos más alto concepto cada uno de nosotros. Cuando entendemos que el Señor nos ha llamado a ser santos, cuando entendemos que los talentos que usted y yo tenemos son para el servicio del Señor, para vivir en santidad, cuando entendemos que nosotros debemos de buscar en esta enseñanza la unidad y no la división, nos lleva a comprender, somos siervos inútiles, pero en esa debilidad el Señor se ha glorificado. Así es que la Biblia dice en Lucas 17:10, el mismo Señor Jesús dijo, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, ¿qué dice? Hicimos. Entonces este primer capítulo de Corintios nos hace un llamado a ser santos, nos invita a abundar en esos carismas y dones espirituales, pero también nos llama a ser irreprensibles, a tener un buen testimonio. Ahora, no olvidando, hermanos, que los dones no son absolutamente nada si no son administrados en amor, como dice 1 Corintios 13:1. Busquemos la unidad del Espíritu, hermanos. Busquemos esa unidad, ser unidos en el Señor. Busquemos, hermanos, el bien de los demás, amándolos, animándolos, aquellos que son débiles en la fe, en vez de criticarlos, amémoslos, apoyémoslos, sabiendo que el Señor tiene planes para nosotros. Nos llamó, nos escogió, nos santificó, aun siendo lo necio de este mundo, aun siendo lo que no es de este mundo, aun siendo lo vil y lo menospreciado, Él se glorifica en nosotros. Así es que creo que es buen momento para que cerremos nuestros ojos y le pidamos al Señor que nos ayude cada día a entender cuál es su propósito en nosotros, la santidad, amarnos unos a otros, somos parte de un cuerpo. Tus habilidades, tus carismas, esos dones que tú tienes, ponlos al servicio del Señor, en amor, en santidad, entendiendo que tu llamado no es por tus habilidades, no es por lo bueno que tú eres, aunque tienes talentos que Dios te ha dado y eres bueno en muchas áreas, pero es algo más profundo que el ser bueno, es entender que somos instrumentos en las manos del Señor y que nada nos pertenece y que solo en Él podemos ser efectivos. Padre, hoy te doy gracias
en esta mañana, por la oportunidad que me has dado de compartir con mis hermanos. Señor, sé que en medio de la vida diaria muchas veces nos cuesta apartar ese tiempo especial para ti. Pero cada día debemos recordar, oh Señor, cada decisión que tomemos debe ser conforme a tu voluntad. Cada pensamiento que tengamos, cada palabra que hablemos, cada acción debe ser basado en tu voluntad. Señor, úsanos. Ayúdanos a ser lo suficientemente humildes para decirte, Señor, gracias por estos talentos que tengo, pero quiero ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. Cuando escuchemos a alguien que causa división, podamos corregirlo en amor. Podamos apoyar a aquel que se ha alejado, a aquel que está triste, a aquel que quizás ha sido lastimado en amor. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo juntos, oh Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Denis. Sabemos que en cada palabra que podemos leer, podemos escuchar, el Señor habla a nuestros corazones. Y lo que hayamos escuchado el día de hoy, pues también sea una bendición a nuestras vidas y que estas cosas las podamos aprender y poner en práctica para también ayudar y bendecir la vida de nuestro prójimo. Estamos recogiendo la ofrenda, así que muchas gracias, hermanos, a todos los que nos pudieron acompañar esta mañana. Los que teníamos mucho tiempo de no verlos, qué bueno que vinieron. Pepe, familia, allá, bienvenidos. Y ahí por ahí vi a Manuel también, que vino bien tarde, pero ahí se le perdona. Eh, así que damos gracias a Dios por todo esto. Lidia, ¿nos puedes ayudar con la bienvenida, por favor? No, con los anuncios. Bendiciones, hermanos, a todos. Gracias al pastor por el lindo servicio que han dado ahora. Gracias a la banda también. Muchísimas gracias por haber venido. Estamos contentos de tener iglesia llena hoy. ¿Hay alguien que nos esté visitando por primera vez? Y por favor, nada más levantar la manita solo para saludarlos. ¿Nadie? Bueno, entonces ya somos conocidos todos en Cristo. Qué bueno. Recordarles que los estudios bíblicos son miércoles en este lugar a las 6:30 de la tarde. Son dados por el pastor Julio Emiliano. También el que tiene deseo del bautismo y tiene alguna duda, alguna pregunta, necesita ser guiado en este proceso, por favor comunicarse con el pastor Julio Emiliano. También recordarles que las vigilias son al final de cada mes. Es el viernes, el último viernes de cada mes a las 8 de la noche. Todos están invitados. ¿Algún cumpleañero esta semana o la semana que pasó? Yo sé que don José cumpleaños el 25 de enero, pero creo que no vino ese día. No le pudimos cantar, hoy le vamos a cantar. ¿Alguien más? A Connie le vamos a cantar. ¿A Robin le cantamos? Ok. Que yo estuve enferma ese domingo. ¿Quién más, hermana? Ya vi una manita, la hermana Rosa, ¿verdad? Vamos a cantar a hermana Rosa también. ¿Nadie más? Bueno, vamos todos. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Vamos a dar gracias a Dios por las ofrendas. Señor, en esta hora te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder dar un poco, Señor, de lo que tú provees para nosotros cada día. Y queremos pedirte que este dinero, esto que se pudo juntar, Señor, sea para edificación del cuerpo de Cristo. Y
que sea edificación para cada uno de nosotros y su iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero presentarles a las esposas de mis amigos. Angie, ella es la esposa de Herbert, y Chochi, Roxana, es la esposa de Denis, para que los saluden después. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Denis, no sé si nos quieres dirigir una. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias hoy por este día hermoso, precioso. Hemos podido cantarte, hemos podido, Señor, honrarte con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y hoy quiero orar por la vida de mis hermanos y quiero pedirte, Señor, que tu presencia vaya con ellos. Moisés te dijo a ti, Señor, yo no quiero ir a ningún lado si tu presencia no va conmigo. Así es que yo te pido, Señor, que tú estés con mis hermanos esta semana, que esta semana sea una semana de bendición para ellos, que sea una semana de victoria, que sea una semana, oh Señor, de salud, de sanidad, de provisión, una semana en la que ellos puedan ver tu mano poderosa obrando, Señor. Guárdales, bendícelos, oh Señor, y cuídalos durante toda su vida, oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.